Vamos a continuar con las actividades del simposio de esta sexta emisión del Festival Transitio MX y estamos muy contentos, muy honrados también de tener la primera mesa que generosamente comparte con nosotros el TAG, el Technicolor Art and Games de Concordia University. Brevemente, nos hemos dado cuenta a lo largo de estas sesiones en el simposio que la interrogante acerca de la acción o la naturaleza del juego como dispositivo o como elemento metodológico fundamental para afrontar diversas problemáticas es evidente. Sin embargo, la investigación es la que no nos queda totalmente claro cómo realizar esto. La razón de que TAG esté con nosotros es porque es una institución que de forma muy seria ha llevado a cabo esto por años, de manera que hay una gran cantidad de experiencias académicas, sociales, en esta intersección de arte, tecnología, mercados, cultura, que ellos afortunadamente han llevado a cabo y ahora quieren compartir con nosotros, y eso debe ser un motivo para estar muy contentos como estamos en este simposio. Voy a dar la palabra en primer lugar a Scott Dieming, que es un artista interdisciplinario, curador e investigador, también conocido como Mr. Ghosty. Actualmente cursa el doctorado en el programa individualizado en Humanidades en la Universidad de Concordia. Como curador de arte de nuevos medios y de juegos en galerías, así como de New Arcade, investigador de TAG Lab, aprovecha la riqueza de experiencias y conocimientos al investigar las intersecciones entre las culturas gamer y hacker y las prácticas con nuevos medios. Estas investigaciones adoptan muchas formas: textos académicos, lugares de juego, exhibiciones, presentaciones individuales en vivo, instalaciones, composiciones de audio, entre otras. Es uno de los dos miembros del Team Vector y co-curador del Vector Festival of Games and New Media en Toronto. Entre sus intereses encontramos los nuevos medios y la historiografía de la curaduría, tecnologías perdidas y olvidadas, culturas do-it-yourself. Sus proyectos actuales exploran el espiritualismo y la tecnología de la época victoriana, la tecnología embrujada, la electrónica do-it-yourself. Scott, muchas gracias por el esfuerzo que tanto tú como los otros ponentes están realizando para acompañarnos y compartir sus experiencias. Thank you, José. Muchas gracias, José. Quería primero situar mi plática el día de hoy en base a la muestra que el equipo TAG está mostrando aquí en Transitio. Una de mis prácticas primarias durante la última década fue hecha básicamente en el centro de medios, y esta resistencia ha estado resurgiendo, sobre todo en varios proyectos que he llevado a cabo tanto por mi parte como con otros. En este momento, estamos entrando en el cuarto año del Vector. Sí, denme un momento, disculpen. Se especializa entonces en las intersecciones entre medios de arte y videojuegos. La cuestión de la resistencia se llevó a cabo en el 2014, cuando hicimos una co-curaduría que tiene varios nombres que probablemente ustedes vayan a ir reconociendo a través de las muestras aquí en Transitio. Las muestras que nosotros co-curamos fue con un grupo llamado también Video Factor en Toronto, que fueron presentaciones de género, micromovimientos que surgían. Y estas ideas de queerness también estaban surgiendo a través de los juegos adecuados y otros artistas. Occupied Gamespace también fue una muestra pequeña que llevamos a cabo hace unos años directamente con el movimiento de Occupy, que nuevamente tenemos aquí en nuestra muestra. Y no nada más tratábamos los juegos de Occupied, sino también los juegos con conceptos un poco tontos, digamos. Finalmente, a través de una muestra que se llama Micromakers, que es la historia de unos jugadores, desarrolladores de juegos que se especifican realmente en el espectro
de una plataforma realmente barata que se pudiera comprar. Yo quisiera pensar en la resistencia a través de este artículo de Kurt Squire y Henry Jenkins, que es El arte de los espacios disputados o The Art of Contested Spaces. Básicamente aquí se ven las reglas y las vamos a ir observando a través de este simposio, pero yo creo que todo aquí se muestra en un espacio y todos los espacios tienen competidores y juegos. Jason de hecho muestra cómo tenemos un campo de batalla y podemos pensar entonces en tenis o en deportes. Y todas estas son competencias que mantienen la resistencia entre dos jugadores que son oponentes o un jugador que está también jugando en contra de un sistema y trata de lograr objetivos. Otro buen ejemplo es el Monopoly, en donde se trata del capitalismo. Uno tiene que competir en contra del capitalismo, de poder comprar propiedades. Ahora, este tema de la competencia me parece que es una forma muy importante para pensar en varios movimientos, sobre todo micromovimientos en estos juegos prácticos, y también para pensar acerca de la idea de resistencia y microresistencia y cómo funcionan. Así que yo estaré hablando entonces acerca de la investigación que se ha hecho gracias al trabajo que yo comencé en estudios posteriores. ¿En dónde existe la resistencia? No nada más en las culturas, sino cómo trabajar con ella. Aquí hay ejemplos muy interesantes que podemos pensar en cuanto a la política de trabajo. En los 70, después de que Warner Brothers hizo una compra, había una política que decía básicamente que los creadores de juegos realmente no podían estar incluidos en el material de promoción. Entonces era difícil el crear el juego, pero no tener la autoría. Entonces, Warner Brothers, cuando creó este juego muy famoso, lo hizo como si fuera un acto de protesta en contra de las políticas que estaban establecidas. Después, podemos ver el espectro también. Era muy interesante, era la primera computadora disponible. Entonces había mucha clase trabajadora y había también clases trabajadoras que querían tomar este juego como un hobby. Lo que terminó fue que se llevaba a cabo en, digamos, sótanos o en cuartos. Era esta preocupación de las clases trabajadoras del Reino Unido, en donde decían, bueno, los mineros, por ejemplo, y el juego de Monty, cuando estaban todas las huelgas mineras. Esto era realmente debido a un jefe sindical corrupto. Ahora pueden ver que aquí, claro, hay evidencia política dentro de estos juegos, pero también se puede ver esta clase trabajadora y esta representación dentro de los juegos. Surgió a través de juegos como Trashman, que era literalmente recoger la basura, o Juggernaut, que se basaba en manejar a través de vecindarios en Inglaterra. Y estos son, digamos, ejemplos, y es un género muy amplio de juegos que yo creo es bastante interesante. Después avanzamos acerca de una competencia con el game art o el arte del juego. Estas eran prácticas de los medios en los 90 junto con NetArt, en donde comenzamos a ver estas intervenciones más formales. Estas formas de microresistencia se veían en la estructura interna de los juegos, y lo vimos como Tory Archangel se quitó, por ejemplo, de Mario Bros. Y la nube simplemente estaba volando. Pero eso es todo, realmente ya no hay reglas. El juego básicamente se devuelve en una película que podemos observar. Y también en la muestra que Brian muestra aquí, podemos ver cómo se trata del juego y de exponer las líneas subyacentes. También en el Mario de Ashmore, que estaba hundiéndose, el cual es un concepto un poco más profundo. La única diferencia ahora es que Mario ya está dentro de un lago gigante y no puede salir hasta que finalmente muere.
También el movimiento del arte del juego es el trabajo de la siguiente generación, que comienza a trabajar con los tiradores, en donde vemos que hay más intervención política con todo el levantamiento militar. Aquí todo esto se trata entonces acerca de las huelgas que permiten a los jugadores mostrar sus propagandas de paz a través del graffiti, lo cual básicamente era un desarrollo dentro del ejército americano. Lo que Joseph hizo fue entrar en el juego y ser un personaje. Cada vez que el personaje moría, él nada más comencía a anotar los nombres de los soldados que fallecieron en Irak, como si fuera un tipo de presentación. Después tenemos algo como Machinima Work, que es una intervención crítica, básicamente la creación de juegos y videojuegos. Este es una intervención de género crítica de Peggy O, que ella llamó que era su puppet, su maniobra. Y después fue juntando cada una de estas partes con estos asuntos de género y violencia en una animación. Hace unos años, Paolo Petrochini dio una de las mejores conferencias de videojuegos que yo he visto. Está disponible en línea para aquellos que estén interesados. Se llama Videojuegos y el espíritu del capitalismo. Para mí, yo creo que es un punto muy interesante acerca de los juegos serios, juegos educativos. Y en esa conferencia, Pablo habla acerca de cómo los videojuegos vuelven una operación el capitalismo y su manejo. Es acerca de ganancias. Y se puede ver en juegos como Candy Up Story o Tiny Tower, en donde son juegos de simulación capital dentro del mercado móvil. Paulo ha creado otro tipo de juegos como el juego de McDonald's, en donde básicamente tienes que construir fábricas, tener agricultura, ganadería, explotar a los trabajadores realmente que produzcan en McDonald's. O Foam Story, que es acerca de la creación de recursos de los iPhones. Lo interesante acerca de la estrategia aquí es que el jugador está dentro de una condición en donde los otros realmente están llevando a cabo operaciones gerenciales. Y aquí es donde podemos ver que no se tiene elección. Si quieres jugar el juego y tienes que volverte el gerente de este tipo de industrias. Un gran ejemplo en cuestiones del espacio disputado y lo gerencial es el Interspace Kettle, que es un juego en donde podemos ver el movimiento Occupied. La idea es que eres una fuerza policíaca y tienes que bloquear a todos los protestantes dentro de un cuadro, rodeados de policía. Nuevamente esto nos pone en una posición moral en términos de política. Entonces tenemos otra vez este rol de cómplices y del entendimiento de la situación. Una de las cosas interesantes, y creo que esto surgió en la plática de Jason de la Roca, cuando él estaba hablando de varios movimientos dentro de los videojuegos que estaban dentro de esta constelación, digamos. Como yo lo veo, tenemos esta idea existente que dentro de un juego explotado de la industria, pues el juego quiere distinguir, quiere sobresalir. Y como consecuencia, los juegos independientes han tenido micromovimientos y microcategorías. Yo creo que el trabajo que se ha realizado, del trabajo no comercial, está realmente involucrado de una forma que yo considero que es bastante impresionante.
Lo que se hizo también en Pinwishers Shrew, este tipo de juego es por parte de una nueva generación de artistas que desarrollan plataformas. El Zooming Secretary realmente trata con políticas de género y políticas laborales. Funciona por eso como una secretaría, es un estilo como de Donkey Kong. También es el trabajo de Rachel Whale. Ella comenzó hackeando, digamos, el espacio de Super Mario y lo cambió a lo que nosotros consideraríamos un juego más tradicional de los años 80, de una chica. Y básicamente es dejando la mecánica de lado, pero estilo Mario Bros. Yo creo que el trabajo que Rachel ha hecho es realmente importante. Se llama Famicom Museum. Comenzó después de la práctica artística y ahora Rachel lleva a cabo un museo en línea en donde documenta toda la historia de los juegos femeninos, los juegos rosas. Y ese es un entendimiento que nos dice que sí es una parte importante de los juegos que simplemente se pasa por alto y se dice, ay, es un juego femenino, es para niñas, pero no lo ven como un juego tan significativo y popular como los demás. Así que es un museo en línea que yo realmente les recomiendo altamente que lo vean. Esta lista no es ni siquiera lo suficientemente grande, no incluye a todos los juegos que han surgido, ni a los artistas, ni los desarrolladores. Creo que probablemente vamos a terminar hablando un poco más acerca de esto en el futuro, conforme los artistas se vayan juntando en micromovimientos y probablemente en algún punto haya algún término para nombrar a este tipo de juegos en general y terminarán en la esfera pública. Por lo general podemos pensar que así es como se resuelve y cómo se ve el mundo. Yo creo que para mí la idea de estos mundos es que no son mundos artísticos y separados. Yo creo que son mundos paralelos, en donde varios asuntos, discursos y temas se continúan, se reciclan, con una pequeña variante en cómo se resuelven los conflictos en prácticas miriales dentro de los juegos. Lo cual nos lleva a la muestra, en donde yo creo que hay artistas que identifican posibles desarrollos de juego y artistas. Algunos que ni siquiera... Oscar Rabi, por ejemplo, él no cree que es un desarrollador de juego, él cree que es un documentador. Pero yo creo que aquí se puede mostrar cómo este método de autoidentificación dentro de las prácticas surge. Además de juntarlos y mostrarlos hombro con hombro, creo que es una forma crucial de mostrar su trabajo y de diseminarlo a través de estos pequeños movimientos. Y eso es todo. Gracias. Muchas gracias. Damos ahora la palabra a Ida Marie Toft, de Dinamarca. Ella es artista multimedia y estudiante de doctorado que vive en Copenhague y Montreal. Cursa también el programa de doctorado individualizado en la Universidad de Concordia. Crea juegos site-specific y desarrolla plataformas y hardware que permiten desarrollar juegos en contextos inusuales. Su trabajo de investigación explora la implicación de la tecnología del juego con las convenciones sociales y culturales. Como miembro del Copenhagen Game Collective, trabaja para crear un entorno de producción experimental de juegos en dicha ciudad y más allá. Ha expuesto su obra en galerías, festivales, exposiciones de arte, notablemente en la pasada Bienal de Venecia del año 2013. Muchas gracias, Ida Marie. De acuerdo, pues, ¿está encendido? ¿Sí? Ok. Quisiera hablarles acerca de una práctica que hicimos hace 2 años, en el 2013. Teníamos diseñadores de arte y curadores, los cuales desarrollábamos juegos en intervenciones en las calles de Mali.
la ciudad y demolida. El proyecto comenzó por una artista llamada Amani Namsim. Ella fue una candidata del doctorado en el MIT en Melbourne, Australia. Primero voy a darles una pequeña presentación de las Maldivas. Es geografía y su situación política. Voy a presentar a los participantes brevemente y después voy a hablar acerca de cómo generamos relaciones junto con la comunidad local, con quien íbamos a realizar estos juegos e intervenciones. Yo estuve dentro de uno de los juegos creados para poder dar una idea acerca de cómo se llevó a cabo la colaboración. Ahí vamos a hablar un poco más y finalmente hablaré del evento final, el cual fue un gran evento llamado Maya Making. Las Maldivas se localizan en el Océano Indio, entre India y Sri Lanka. Es una isla de 1,200 metros cuadrados distribuido que hacia arriba podemos recorrerla en 960 kilómetros. Realmente es un país bastante amplio. Y el avión y el bote son ambos muy buena forma para poder llegar al país. Debería decir que las Maldivas también se localiza 1.5 metros sobre el nivel del mar. Es un país realmente noble y va a ser uno de los primeros países que va a desaparecer bajo el agua en caso de que haya un incremento en las temperaturas, al igual que haya un incremento en el nivel del mar, si sigue aumentando. La ciudad, la capital, la isla capital de las Maldivas es Malé. No es muy pequeña, es de 1.3 kilómetros y es uno de los lugares más poblados de las Maldivas y del mundo. Las calles son extremadamente estrechas, el tráfico siempre es constante. Como pueden ver, los edificios más altos están creados justo en la orilla de la isla. Nosotros fuimos invitados hace como un año después de los militares y del golpe militar. Después del presidente Mohamed Nasheed, él se le obligó a renunciar a punta de pistola. Aquí pueden ver cómo están entonces los militares tomando el espacio. Y como resultado hubo muchas actividades políticas. Cuando estábamos ahí, el gobierno todavía estaba ilegal. Había muchas actividades políticas, una inestabilidad política incluso. Pero también había mucho humor y mucha creatividad acerca de la política, al igual que violencia policíaca y encarcelamiento de protestantes y acerca de las personas que se encontraban en el gobierno previo. La historia de cómo llegamos ahí no es una historia acerca de cómo desarrollamos o resolvimos la democracia. De hecho, durante ese mismo año, unos cuantos meses después hubo otra elección y la Corte Suprema dijo que Nasheed tuvo una victoria inválida e hizo que el dictador previo, el hermano de hecho o medio hermano, se volviera el nuevo presidente. A inicios de este año, en febrero, Nasheed nuevamente fue llevado al gobierno porque uno de los partidos decidió que él era el que necesitaba su ayuda. Y en 3 semanas la Corte Suprema logró crear una carta en contra de Nasheed, lo arrestaron
Lo siento. Sí, lo arrestaron y lo condenaron. Y finalmente lo llevaron a la cárcel debido a 13 años de terrorismo. Amnistía Internacional está altamente involucrada en este momento y están pidiendo a la comunidad internacional, sobre todo a las Naciones Unidas, a que consideren llevar a cabo un juicio en contra del derecho internacional. Después del golpe de Estado, Nasheed en varias ocasiones insta a la comunidad internacional, especialmente a Estados Unidos y los países europeos, los insta a que tomen responsabilidad y pongan atención a las injusticias y a las dificultades políticas que están teniendo en las Islas Malvinas, y han tenido muy poco éxito en las Maldivas. La situación política vino a ser la motivación principal para Nasheed y su proyecto de invitarnos allá. Las Maldivas tradicionalmente tienen una cultura de calle muy pletórica, es una cultura de las calles muy amistosa. Recuerda que cada día a las 5 de la tarde todo el mundo salían a la calle y se saludaban. Pero después del golpe de Estado, todas las expresiones, estas manifestaciones se politizaron y ponen en riesgo las actividades de calle. Como todas las expresiones personales, públicas y socializadas han sido polarizadas y politizadas. Entonces, estos son los participantes principales involucrados en el proyecto. Las dos primeras hileras es lo que yo pienso que son las personas que están en el meollo de las actividades que llevamos a cabo y que ayudaron a que sucedieran las cosas. Es muy difícil hacer una línea realmente y decir quién está dentro y quién está fuera. Pero en el fondo, pues son que artistas y curadores y diseñadores fueron invitados. Vemos personas de Baby Castles de Nueva York, de Berlín, de la República Checa, el colectivo de Copenhague. En Venice as a Dolphin en Londres. En la hilera de arriba, en las comunidades locales, tenemos una mezcla de artistas locales, de grafiteros, DJs, activistas políticos. Había también Mocha Suites, nos prestó un piso completo en su hotel donde pudiéramos alojarnos y trabajar durante la estancia. Y Jailum Hamid es un chef que nos cocinaba tres veces al día durante los días que estuvimos ahí. Realmente fue fantástico. La manera en que nos ubicamos y manejamos todo. Bueno, no es coincidencia que nos hayamos comprometido altamente con el movimiento de la resistencia y los activistas políticos, porque Amani Nasheed y su familia también habían estado involucrados en estas actividades desde tiempos ancestrales. Realmente han estado involucrados en el activismo y la vida política. Era una comunidad muy bien entretejida y nosotros que llegamos como invitados no nos conocíamos bien, veníamos de diferentes países, de diferentes prácticas. Algunos venían de juegos basados en la pantalla, otros se curaban, eran curadores, y otros no venían del mundo del arte.
Muchos sí venían del mundo del arte. Antes de ir allá, nosotros quisimos crear una relación y queríamos empezar a crear en la comunidad y alrededor de lo que queríamos crear. Entonces empezamos unas semanas antes creando un grupo en Facebook que invitamos primordialmente. Empezamos con la familia de Amani, Nasheed, y con sus amigos más cercanos. Y al pasar el tiempo seguían agregando amigos, miembros de la familia, nos presentamos, nosotros posteamos nuestro trabajo, las cosas que nos interesaban, las fuentes de inspiración que teníamos, y por otro lado ellos generosamente compartieron la cultura multivien, cómo desplazarnos por las Islas Maldivas, qué eventos serían interesantes. Antes que llegáramos postearon cosas que podrían resultar para todos muy interesantes. Cuando llegamos allá, finalmente tuvimos que conocer a esta comunidad o a todas estas personas con las que habíamos entablado una relación virtual. Posteamos cada noche en el grupo de Facebook y anunciábamos en qué café nos veríamos en la tarde, en la noche. Al principio algunos venían, entonces jugábamos board games o juegos BOC o juegos seguros, safe games, y después empezábamos a jugar juegos que involucraban más el cuerpo y después, bueno, un poco asustante, estos juegos físicos, pero después se extendió y las gentes llegaban con sus amigos, sus familias, y la comunidad creció muy rápidamente. Bueno, las personas de la comunidad nos invitaron a un viaje en barco, que realmente fue una introducción a una parte muy central de lo que significa ser joven, vivir en las Maldivas. E irse en un viaje en barco, un crucero, es una manera de alejarse de la isla tan sobrepoblada y respirar un poco de aire. Jugamos juegos analógicos, jugamos juegos folclóricos tradicionales europeos. Escuchamos, por supuesto, escuchamos sus luchas, acerca de sus luchas políticas, sus actividades. Y también tuvimos un barbecue en una isla desierta, que es algo también muy tradicional para ellos. Es importante señalar que el temperamento de los maldivos es único. Está muy presente en la manera en que manejan los problemas políticos. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, en la primera imagen está Nasheed, el expresidente, que está jugando un juego tradicional maldivo. Tiene ahí a sus fans. Le gusta mucho jugar, es muy alegre. También tuvo una reunión con su gabinete bajo agua para prestar atención a las llamadas de atención acerca de las subidas de la temperatura y la posible inundación de las Maldivas. Entonces había muchas risas, bromas. Fue divertidísimo. Si no hay si no hay razón para involucrarse en la política de las Maldivas, esta sería una muy buena. Entonces, realmente fue muy satisfactorio introducir los juegos en esta comunidad. Aquí en el barco introdujimos un juego de clubbing danés que se llama Teskedeske, y lo jugamos durante bastante tiempo. Después bajamos a trabajar, pues a eso fuimos, y cuando regresamos, más tarde ellos seguían jugando el juego y nos invitaron a regresar a jugar. Entonces esto es muy diferente de lo que generalmente, de las experiencias que generalmente tenemos cuando introducimos este tipo de juegos en un contexto europeo donde generalmente las personas que están jugando se detienen cuando los que les introdujeron y les presentaron el juego se van.
inmediatamente se detienen. Ellos no. Bueno, durante el primer par de días, la primera semana que estuvimos en la isla de Male, seguimos organizando estos eventos muy lúdicos en la noche. Aquí, este es uno en una isla vecina, Bilingili, y jugamos juegos analógicos en la playa o no en la playa. Y al caer la noche, pues escuchábamos antiguos cuentos tradicionales que contaba Suta Ibrahim de manera muy humorística, pero también de manera una interpretación muy política y también muy preislámica, porque las Maldivas son musulmanes, son musulmanas y son muy críticos de esta comunidad en particular. Y al caer la noche seguíamos jugando juegos en la noche. Fue una experiencia que jamás olvidaré. Estaba tan oscuro, daba miedo realmente, que era como una boca de lobo y fue único. Y quiero hacer un acercamiento. Aquí creamos 8 juegos mientras estábamos ahí. Quiero hacer un acercamiento en este juego porque tuvo mucho éxito por la manera en la que atraía a la comunidad local y ayudaba a que sucediera. Se llama la cacería del banano amarillo, del plátano amarillo. Era una especie de broma, ¿verdad? Esto fue Andrea Haselea y William Grew lo organizaron. Andrea habría traído este traje de banana. Dijo, bueno, podría ser útil en algún momento de mi estancia allá. Y se llevó su traje de plátano. Y Eshta, que era un fotógrafo local, y le fascinó el traje de plátano. Y entonces ya Andrea estaba en la terraza tomándose fotos con su traje de plátano. Y después recibimos un mensaje de Aya, quien es una activista local, diciendo que las personas en Twitter estaban hablando del plátano verde, del plátano amarillo, y que estaba seguro que eso tenía que ver algo con nosotros. Entonces, un diseñador gráfico empezó a crear, basándose en esta banana, estos pósters y estos panfletos de la banana perdida. Entonces todos empezamos a buscar este plátano, empezamos a pegar estos panfletos en muros, en todos lados, buscando al plátano amarillo. Entonces, Andrean ya tiene una trayectoria en la narrativa digital y en cuanto a todas las actividades, lo que le sucedió a este plátano amarillo, y crearon una historia muy elaborada y con respecto a este pobrecito plátano que se había escapado de un camión de cargas en el aeropuerto y ahora era una banana muy deprimida, perdida en la ciudad de Male. Y durante la semana en la que se crecía la historia y evolucionaba y que la broma seguía el entusiasmo por el plátano amarillo y seguía este juego, el juego crecía y proseguía. Entonces la banana salía para que la vieran en la calle una vez al día, todos los días, durante toda la semana. Entonces en el mercado local, el que vendía plátanos le ofreció un plátano al platanito amarillo. Entonces lo llevaron, por ejemplo, en moto, lo llevaron en este camioncito y las personas de Male hablaban en Twitter y en Facebook acerca del plátano amarillo y mandaban mensajes y tuiteaban y mandaban este número y llamaban al número que pusimos en el póster para reportar lo que le estaba sucediendo a la banana, donde lo habían visto. Y bueno, en el idioma local Divaji, que es el idioma de las Malvinas, pues así lo escribían y así escribían los mensajes en Divaji. Y al final, en el evento final, se realizó una cacería masiva del plátano y finalmente encontramos al triste plátano amarillo en este área de juegos de niños que estaba francamente deprimido y quería suicidarse porque estaba perdido.
Entonces, realmente he estado pensando, este es un juego tonto, realmente es tonto. Es la cacería de un plátano, pero en este mundo en donde todo tiene que ser sofisticado, innovador, porque esta cacería al tesoro, ¿verdad?, tuvo tanto éxito. Pues pensemos en este simplicismo de andar corriendo tras una banana perdida en las islas de las Maldivas, y andábamos comiendo helado y durante una semana buscando a esta triste banana o a esta persona disfrazada de banana, ¿no?, en una ciudad donde pues te toma una hora encontrar lo que sea. Entonces, realmente esto refleja el simplicismo de la situación política en la que se encuentran los políticos y la política y la policía y los militares. Están en el centro, inventan documentos, inventan datos, inventan todo, mienten, incidentes acerca de la oposición. Y cualquier persona educada o conversación racional es imposible con estos mentirosos. Entonces, lo que realmente te queda por hacer, lo único que puedes hacer cuando ya no tienes un sistema de justicia que te respalda y no tienes nada y no te queda nada, pues mejor te burlas. Entonces, este juego del plátano, pues es una broma acerca de la situación política, ¿no? Durante los 10 días que estuvimos ahí, terminamos con un gran evento público que fue organizado por Mari Kumara y otra colega de Alemania. Se llama Maja Making, lo llamamos Maja Making, que significa diversión, y pusimos 2 a propósito, y es unas cosas que se comen, una especie de chile que se comen allá, y te enchilas tanto que es una especie como de high en el que están después de comer este chile, ¿no? Entonces, aquí es una manifestación de diferentes expresiones artísticas. Había gente bailando, había DJs, había fuegos de artificio, había personas haciendo malabarismo, mostrando sus dibujos, sus pinturas en la calle, lo que habían hecho, y también jugamos los juegos que habíamos creado. Entonces, realmente fue un evento sumamente alegre, con muy buena participación. Entonces, hubiera sido más importante, pero eran de las personas con las que ya habíamos colaborado, que participaron, y sus amigos y la comunidad extendida. Pero entonces, en algún punto nos dimos cuenta que habíamos reunido a esta muchedumbre de espectadores. Tal vez eran más de 100 espectadores en sus scooters que estaban bloqueando la calle. Ninguno se atrevía a venir, a unirse a nosotros. Entonces fue invitarlos a que vengan a jugar con nosotros y vengan a divertirse. Pero realmente no picaron el anzuelo, no mordieron el anzuelo. Yo no entendí por qué. Pero esto es algo que vimos una y otra vez. Cuando encontramos al plátano finalmente, había muchos niños escondidos en los arbustos. Esto fue durante la preprueba en la que participé. Entonces, había adultos y niñitos escondidos en los arbustos, en el área de juegos, y estaban muy curiosos, que tenían muchas ganas de jugar y de participar con este plátano tan raro, pero no se atrevieron. Es solo cuando llegamos ahí y nos reconocieron, y que empezamos a hablar con el plátano, salieron de sus arbustos. Salieron de su escondite, salieron de los arbustos y se unieron a la actividad. Entonces, la historia que les he narrado, pues, tiene un tono muy positivo. Yo quería mostrarles la manera en que todo se puede hacer enfocándose
en momentos de mucho éxito, pero posiblemente también tendrán preguntas críticas y obviamente los insto a que me hagan preguntas o tengan algún punto crítico. Es todo, gracias. Muchas gracias, Ida Marie. Y en tercer lugar, tenemos la presentación por parte de Caroline Young, quien es candidata a doctora en el programa interdisciplinario de Humanidades en la Universidad de Concordia, donde estudia acerca del modding de videojuegos y el trabajo inmaterial y la cultura participativa. Como miembro de TAG, ha participado en proyectos que exploran los juegos gestuales y de aprendizaje, la toma de decisiones morales en juegos digitales de rol y la interseccionalidad en las culturas del juego. Ha trabajado en diversos juegos independientes. Como activista y organizadora, se ha comprometido a crear espacios más abiertos e incluyentes que acojan una diversidad de voces y cultiven el pensamiento crítico, así como la acción colectiva. Muchas gracias, Caroline. Thank you. Muchas gracias. Creo que voy a hablar también un poco acerca de un contexto local para los juegos, la creación de juegos, especialmente el contexto de Montreal. Entonces, quiero pensar en quién ocupa estos espacios, en dónde se hacen los juegos, dónde se discuten, dónde se juegan y bajo qué condiciones. Yo quiero que pensemos acerca del tipo de comunidades que estamos edificando alrededor de los juegos, así como estrategias específicas para crear entornos más inclusivos. Particularmente lo que yo voy a comentar son mis experiencias personales con algo que se llama los Game Spaces Policies. Ya les explicaré lo que es eso y después nada más para darles una idea de dónde vengo. Aparte de la Universidad de Concordia, pero soy organizadora para la sociedad de la MRGS, que es una organización no lucrativa, organizada por voluntarios. MRGS tal vez fue la primera organización de juegos que se fue en Montreal y pues ha alentado a muchas otras organizaciones a adoptar esta política sobre juegos y explicar que para mí este espacio ha sido utilizado de muchas maneras diferentes. Esta es mi perspectiva al respecto, pero para mí se refiere a un compromiso colectivo para evitar y reducir la marginalización y así también como los comentarios racistas, las actitudes negativas y algunas personas que típicamente son el enfoque de estos comportamientos, que se sientan mejor de ser ellos mismos en estos espacios y que discutan los problemas que les son importantes. Entonces, estos espacios se centran alrededor de las necesidades de estos individuos, como las mujeres, los grupos racializados, las minorías sociales, las minorías raciales y las personas con discapacidades. Y la razón por la que son tan homogéneas y es que los grupos marginalizados siempre son violentados, siempre son excluidos, siempre están marginalizados, y mismo antes de que lleguen. Y esto ocurre por la manera en que se comercializan los juegos. Hay estereotipos al respecto por las prácticas de contratación y reclutamiento, viendo cómo van a adaptarse, entre comillas, a la cultura de la empresa. Hay muchos prejuicios y obviamente a través del hostigamiento en línea y fuera de línea. Al tener un ciberespacio para jugadores marginalizados, MGRS ofrece una alternativa a las políticas de desarrollo que puedan promover la interculturalidad y la inclusión. Y cuando hablamos de los diferentes problemas de la industria de los juegos, no vamos a ver los cambios culturales para crear
entornos más inclusivos para las personas marginalizadas. Esto no va a suceder inmediatamente. Cambiar una cultura no es algo que suceda por palabras o por compromisos a la diversidad, nada más. Pero como ya lo habrán notado, es este sistema de rendición de cuentas, uno que permita que los comportamientos sean señalados cuando ocurren y la persona dañada y la víctima puede controlar las situaciones para que se vuelvan la parte crucial de la toma de decisiones. Entonces, en estos espacios nada va a suceder si la persona, sin el consentimiento de la persona que ha presentado el informe. Y cyberspaces se diferencia de las estructuras institucionales que tienen que manejar la violencia y el hostigamiento, como el sistema de derecho penal y de justicia penal, y están diseñadas para proteger la institución que las protegió en el sentido más tradicional, y hacen que las cosas empeoren para los sobrevivientes, quitándoles su agencia o la capacidad de tomar decisiones acerca de cómo se debe manejar la situación. Entonces, tienen que esperar durante horas y días y meses, tienen que pagar por abogados y otras cuotas legales, y entonces tienen que confrontar a su hostigador o el que los ha victimizado, que los ha victimado. Y mientras estos sistemas de justicia tradicionales claman que ofrecen justicia para todos, siguen reforzando la discriminación, la exclusión, y aquí nos basamos sobre el reconocimiento que no hay nada común, no existe un espacio neutro donde todos son tratados igual, porque todos los espacios tienen acentos políticos y tienen tintes políticos y prejuiciados. Entonces, cuando realmente atendemos las necesidades de las comunidades para los que hemos creado los juegos, tenemos una situación que lo saca de la precariedad, y reconocer que la persona es un ser político no es nada más evitar la violencia, sino que son pequeñas instancias para cambiar el comportamiento que vienen a ser tácitamente condenadas. Por ejemplo, para darles tal vez algo tonto, digamos un ejemplo tonto. Una de las cosas que ocurre mucho en los espacios de juegos es algo que coloquialmente llamamos el mansplaining, es decir, cuando un hombre trata de explicarle algo a una mujer bajo la suposición de que ella no sabe nada de nada porque es mujer y es tonta, y porque el tema de discusión es muy técnico o recae dentro de un ámbito dominado por varones. Entonces, mansplaining es un comportamiento subconsciente, ni piensan cuando lo están haciendo, pero al introducir el término y explicar por qué puede lastimar a las mujeres, y le pedimos la opinión a las mujeres antes de lanzarnos en grandes explicaciones, y alentar a los hombres y a las mujeres que señalen cuando sucede este mansplaining y que se vuelvan más conscientes de la situación cuando ocurra y la puedan manejar, sobre todo las mujeres. Entonces, este ciberespacio reduce las barreras al acceso. Esto incluye cómo bajar el costo de los eventos, tener ubicaciones accesibles que permitan tener unos valores organizacionales que pueden ser percibidos por todos. Mientras este tipo de intervenciones son importantes, es muy fácil manejarlas en comparación con otras situaciones donde sencillamente explicarle a alguien por qué su comportamiento puede ser dañino ya no basta. Entonces, los sistemas de justicia criminal no identifican y castigan a los malos. La meta es manejar las consecuencias de los malos comportamientos, reducir el daño y evitar la exclusión sistemática de las personas marginalizadas. Entonces, mientras que esto es un aspecto importante de la política, siempre viene en segundo lugar a la seguridad y privacidad de las personas involucradas y dañadas. Lo que esto significa en la práctica es que aquellos de nosotros responsables de reforzar los ciberespacios también tengamos que, no porque creamos que hicieron algo mal o porque hay que enseñarles una lección, no darles una lección, pero porque su presencia evita que las personas marginalizadas sean parte de este espacio. Tratamos de evitar el cuestionamiento de experiencia de las personas, pidiéndoles,
les pedimos que nos demuestren que han sido discriminados o victimizados, porque reconocemos que esto siempre sirve una excusa para la víctima y que no reporte lo que les ha ocurrido. Mientras este enfoque, pues, a veces genera temores y parecería que las personas van a aprovecharse del sistema, también podemos manejar las acusaciones falsas y suponen que las personas marginalizadas van a abusar del sistema que les da beneficios muy limitados, a pesar de que la evidencia muestra todo lo contrario. Entonces, generalmente los que abusan del sistema no son los marginalizados, son los otros. Entonces, aquí somos guerreros y feministas del sistema tradicional de justicia para asaltar a cualquier oportunidad de acusar a alguien. Y de acuerdo a mi experiencia, estas personas son totalmente, se niegan a cuando son los ejes o los centros, son las dianas, sobre todo porque se les han enseñado o han aprendido de lo que les va a suceder, o a veces una combinación de todos estos factores. Finalmente se les va a revertir. Pero entonces, todas esas experiencias que yo comento suceden en el contexto de lo que cada vez más se conoce como un retorno o un efecto boomerang de las políticas. Entonces, el ejemplo más famoso, por lo menos para nosotros, ha sido el Gamergate, el portal de los juegos, el Gamergate. Yo no sé si todos saben. Es un movimiento reaccionario que enfoca a los guerreros por la justicia social y ataca a las mujeres, a las culturas del juego. Y como el Gamergate, sus argumentos es que las iniciativas femeninas están violando la libertad de expresión, y mucho esto ha sido apoyado por los funcionarios liberales, y que dicen, pues, como el Atlantic o el New York Times, que condenan las culturas, los ciberespacios, las políticas y los aspectos más progresistas. Entonces, en este contexto, tal vez hay que implementar los espacios más seguros en las pequeñas comunidades locales. No ha sido fácil. A pesar de no poder hablar de las especificidades de cada parte, creo que eso es dado la privacidad de cada persona involucrada. Sí quisiera hablar un poco de los patrones generales que hemos visto al influenciar estos espacios seguros o safe spaces. En cierta parte se incluyen las declaraciones como miembro de la comunidad. El primer tema para mí fue el error o esta idea errónea acerca de que los espacios ya eran seguros. Al inicio, varios de nosotros, me incluyo, estábamos trabajando bajo la idea de que un espacio seguro se hacía para las personas externas, personas que no eran parte de la comunidad y que no estaban familiarizadas con los valores o con el género. En lugar de hablar con las personas de estos eventos, varios sí apoyaban el feminismo y los espacios seguros. Esto generó una idea de 3 consecuencias generales. La primera era que los miembros de las comunidades se veían como feministas, pero que las reglas de repercusión de espacios seguros realmente no las podemos aplicar a ellos. Lo segundo fue que las personas que entraban a ese espacio podían dejar la confianza en los miembros de la comunidad sin realmente tener pruebas de esta confianza. Esta división se creó, no era una división entre lo seguro y lo no seguro. Lo tercero fue que los organizadores no estaban preparados y en algunos casos ni siquiera estaban interesados a lidiar con problemas que no habían tenido lugar, sobre todo en situaciones de enojo en los miembros. Así que podríamos atribuir esta sugerencia al problema. Sin embargo, también es un resultado de la tendencia de cómo se divide el mundo entre estas personas y las otras personas, las personas del mundo y las personas que no son del mundo. Entonces, yo creo que tendríamos que ver más bien cuáles son las intenciones en vez de las acciones o del contexto que los rodea. Aquí podemos ver acciones de moral
que se conectan y sí también podemos ver cómo se relacionan con el contragolpe de la sociedad. Ahora, también hay consecuencias en contra de las políticas. Un número de personas que al inicio apoyaba estos espacios seguros, después culpó a la política como si fuera una forma de castigo o una asunción de culpa, sobre todo en individuos y en grupos, en vez de decir que era un alto necesario para poder detener el tipo de conductas o de consecuencias. Además, hay personas que dicen apoyar estos espacios seguros que realmente no podrían aplicar hacia sus amigos porque sí son buenas personas con buenas intenciones. El llevar a cabo estos espacios y el ejecutar espacios seguros fue más difícil dentro de las jerarquías porque tenemos estructuras institucionales que son una barrera para poder tener acción y que pueden tener consecuencias como repercusiones legales. A diferencia de MRGS, que es un pequeño grupo, nosotros tenemos una tesis un poco más diversa, en donde queremos incluir a negocios un poco más lucrativos, que sí, al inicio es difícil que las personas se involucren en la jerarquía y marginaliza a estudiantes. Sin embargo, queremos hacer que este espacio se base en sus propias necesidades. En ambos casos, el querer encontrar un espacio seguro y requiere un trabajo emocional, el cual se hace por personas que ya son parte del grupo marginado. En cuanto a lo que llamamos el culture war o la guerra cultural, este debate general, realmente sí hemos hablado de eso. Sin embargo, no quiero que hablemos de que la lucha del espacio ha sido una experiencia negativa, porque tampoco ha sido así. Una de las luchas positivas o un resultado de estas luchas ha sido la información en las redes y el apoyo mutuo, el cual nos sirve como una red de seguridad crucial. Safer Spacers también tiene un rol importante en cómo las personas pueden hablar acerca de la opresión y también permite que haya más discusiones acerca del racismo institucional hasta el colonialismo. También se pueden generar nuevas dinámicas institucionales acerca de este acercamiento. Yo creo que este es realmente la fuente específica del contragolpe, que la gente no tenía acceso a una libertad de expresión. Siempre tenían que ser algo silencioso, un movimiento controlado. Y se le forzaba a la gente con un poder relativo a que tuvieran que adaptarse a las necesidades en vez de que fuera lo contrario. El temor de que la gente estuviera mejor y se reuniera en espacios seguros en lugar de discutir realmente es el temor que muchas personas han tenido durante mucho tiempo y que no han tenido ese poder. Es el temor de perder el poder ante otros. Pero también por eso creo que Safer Spaces es muy importante, porque es la base de lo que podríamos llamar el activismo. Además, se pueden llevar a cabo prácticas de tecnologías en relación a la justicia y que nos van a dar el beneficio de una diferencia y diversidad de grupos. Eso es todo por mi parte.